El día que mi abuelo murió, Madrid amaneció cubierta por una niebla espesa que parecía tragarse los edificios. Yo acababa de cumplir 32 años y llevaba 5 intentando demostrarle a mi familia que podía construir algo por mí mismo, lejos de la sombra del imperio inmobiliario que mi abuelo, don Ernesto Mendoza, había levantado desde la nada en los años 60. La llamada de mi madre llegó mientras revisaba planos en mi pequeño estudio de arquitectura en Lavapiés. Tu abuelo se ha ido, Javier, dijo con una voz que sonaba a cristal roto. No lloré. Quizá porque ya habíamos tenido nuestra despedida semanas antes, cuando fui a visitarlo al hospital y me apretó la mano con una fuerza que contradecía su cuerpo devastado por el cáncer. El funeral fue como él hubiera querido, austero, sin discursos grandilocuentes, en la pequeña iglesia de su pueblo natal en Segovia. Mi padre, Guillermo, presidía el duelo con la rigidez de quien lleva años preparándose para ocupar un trono. Mis tíos y primos formaban un círculo protector a su alrededor, como planetas orbitando un sol flamante. Yo permanecí en las últimas filas, junto a mi hermana Elena, la única que entendía por qué había decidido alejarme del negocio familiar para fundar mi propio estudio. ¿Crees que nos dejará algo?, susurró Elena mientras el ataúd descendía a la tierra. La miré sorprendido por la pregunta. No me importa, respondí con sinceridad. Lo que no le dije es que lo único que realmente quería heredar de mi abuelo era su biblioteca, aquellos libros de arquitectura y filosofía que habían alimentado nuestras largas conversaciones cuando yo era estudiante. Una semana después del entierro recibí una carta del notario, don Felipe Aguilar, citándome en su despacho para la lectura del testamento. La nota especificaba que debía acudir solo, detalle que me pareció extraño. Cuando llamé a mi padre para preguntarle si él también había sido convocado, su respuesta fue un bufido irritado. Por supuesto que sí. Todos los Mendoza estaremos allí. Tu abuelo siempre tuvo un sentido teatral para estas cosas. Llegué al despacho notarial 10 minutos antes de la hora señalada. El edificio, una construcción de principios del siglo XX, en la calle Serrano, desprendía esa solemnidad propia de los lugares donde el dinero y el poder cambian de manos. La recepcionista, una mujer de unos 50 años con un moño tan tirante que parecía estirarle los párpados, me indicó que esperara en el salón principal. Para mi sorpresa, allí estaba reunida toda la familia, mi padre, mis 3 tíos, mis 5 primos e incluso mi hermana, que me lanzó una mirada de confusión. Solo faltaba mi madre, que nunca se había sentido cómoda en estas reuniones familiares cargadas de tensión. Llegas tarde, espetó mi padre, aunque yo sabía perfectamente que faltaban 7 minutos para la hora acordada. No respondí. Años atrás habría intentado justificarme, pero había aprendido que con Guillermo Mendoza cualquier defensa era interpretada como una señal de debilidad. Me senté junto a Elena, que apretó mi mano bajo la mesa. Don Felipe entró cargando una carpeta de cuero gastado. Tras los saludos formales, comenzó a leer el testamento con esa cadencia monótona que usan los notarios, como si las palabras que pronuncian no pudieran alterar destinos y fortunas. Las primeras disposiciones fueron las esperadas: la mansión de La Moraleja para mi padre, el apartamento de Marbella para mi tío Alfonso, la colección de arte para mi tía Pilar, las acciones del grupo empresarial distribuidas según la implicación de cada uno en el negocio. Mi padre sonreía con satisfacción, como un gato frente a un cuenco de nata. Entonces llegó mi turno. A mi nieto, Javier Mendoza Ruiz, le dejo la totalidad de mi participación en Construcciones Segovia, valorada en 24 millones de euros, con la única condición de que dicha empresa se transforme en una fundación dedicada a la creación de viviendas asequibles para familias desfavorecidas. Un silencio gélido cayó sobre la sala. Construcciones Segovia era la joya de la corona, la primera empresa que mi abuelo había fundado y la más rentable de todo el grupo. Mi padre se puso de pie con el rostro desfigurado por la ira. Esto es inaceptable. Esa empresa es el corazón de todo el grupo. No puede entregarla para convertirla en una obra de caridad. Don Felipe lo miró por encima de sus gafas de montura dorada. El testamento es perfectamente legal, don Guillermo. Su padre era el único propietario de Construcciones Segovia y puede disponer de ella como considere oportuno. Mi padre se volvió hacia mí como si yo hubiera orquestado todo aquello. ¿Sabías algo de esto?, me acusó. No, respondí con honestidad. Es tan sorprendente para mí como para todos vosotros. Pero mientras pronunciaba estas palabras, recordé una de nuestras últimas conversaciones en el hospital.
Mi abuelo, con la voz ya debilitada por la enfermedad, me había preguntado qué haría yo si tuviera recursos ilimitados. Le conté sobre mi sueño de diseñar espacios dignos y accesibles, viviendas que respetaran a sus habitantes en lugar de explotarlos. Él había sonreído y murmurado algo que no llegué a entender. Ahora comprendía que aquella no había sido una charla casual. Mi padre agarró la carpeta de manos del notario y empezó a hojearla frenéticamente, como si pudiera encontrar alguna cláusula que invalidara lo que acababa de escuchar. Debe haber algún error. Mi padre jamás hubiera hecho algo así. Destruiría todo lo que construyó. Don Felipe recuperó la carpeta con una calma profesional. No hay ningún error, y si me permite continuar, hay una carta que don Ernesto dejó para ser leída en este momento. De un sobre sellado extrajo un papel escrito a mano. Reconocí la caligrafía cuidada de mi abuelo, esos trazos firmes que habían firmado contratos millonarios y también dibujado cuentos para mí cuando era niño. Si estáis escuchando esto, leyó don Felipe, es porque ya no estoy entre vosotros. Durante toda mi vida construí edificios, pero me olvidé de construir a mi familia. Os di cosas, no valores. Os enseñé a acumular, no a crear. Javier es el único que ha entendido que la verdadera riqueza no está en poseer, sino en transformar. Por eso le confío esta misión. No es un castigo para el resto, es una oportunidad para todos. Seguid construyendo, pero esta vez hacedlo con un propósito más alto que el dinero. Los días siguientes fueron un infierno. Mi padre convocó una reunión de emergencia con los abogados del grupo para buscar la manera de impugnar el testamento. Mi tío Alfonso, siempre el diplomático de la familia, intentó mediar proponiendo que yo renunciara voluntariamente a la herencia a cambio de una compensación económica generosa. Mi tía Pilar, la única que parecía entender la voluntad de mi abuelo, guardaba un silencio que los demás interpretaban como neutralidad, pero que yo sabía era una forma de apoyo silencioso. Me instalé temporalmente en el pequeño apartamento que mi abuelo mantenía cerca de El Retiro. Necesitaba espacio para pensar lejos del acoso familiar. Elena venía a visitarme casi cada tarde, trayendo comida casera y noticias sobre la guerra que se libraba en la mansión familiar. Papá está obsesionado, me contaba mientras compartíamos una tortilla de patatas. Ha contratado a 3 bufetes diferentes para encontrar algún resquicio legal. Dice que vas a destruir el legado del abuelo. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté, aunque ya intuía su respuesta. Elena siempre había sido la mediadora, incapaz de tomar partido en los conflictos familiares. Creo que el abuelo sabía lo que hacía, y creo que tú eres la persona adecuada para esto. Pero también entiendo que para papá esto es devastador. Toda su vida ha girado en torno a la empresa. Una tarde, mientras revisaba los documentos de Construcciones Segovia que don Felipe me había facilitado, recibí una visita inesperada. Joaquín Varela, el antiguo capataz y amigo íntimo de mi abuelo, apareció en la puerta con una caja de cartón desgastada. Tu abuelo me pidió que te entregara esto un mes después de su muerte. Ni antes ni después. Dijo que para entonces ya habrías necesitado tiempo para pensar. La caja contenía cuadernos de contabilidad, fotografías antiguas y planos amarillentos. Pero lo que más me llamó la atención fue un diario de cuero marrón con las iniciales E.E. grabadas. Empecé a leerlo esa misma noche y no pude parar hasta el amanecer. El diario revelaba una historia que mi abuelo nunca había compartido con la familia. Construcciones Segovia había nacido de un préstamo que don Manuel Suárez, un maestro de escuela con ahorros modestos, le había concedido a mi abuelo cuando nadie más confiaba en él. Manuel me dio más que dinero, me dio dignidad, escribía mi abuelo. Prometí que algún día devolvería ese favor, no a él, que nunca quiso nada a cambio, sino al mundo. Entre las páginas encontré también cartas que mi abuelo me había escrito durante años pero nunca había enviado. En ellas me contaba cómo había visto en mí algo que el resto de la familia había perdido, la capacidad de ver más allá del beneficio inmediato. Armado con esta nueva comprensión, decidí visitar la sede de Construcciones Segovia al día siguiente.
El edificio, un bloque de oficinas funcional en las afueras de Madrid, contrastaba con la opulencia de la sede principal del Grupo Mendoza en el Paseo de la Castellana. Mientras recorría las instalaciones, saludando a empleados que me miraban con curiosidad, sentí que entendía mejor por qué mi abuelo había elegido esta empresa para su legado. Era la más cercana a sus orígenes, la menos contaminada por la ambición desmedida. Fernando Heredia, el director financiero que llevaba 30 años trabajando junto a mi abuelo, me recibió en su despacho austero. Era un hombre de unos 60 años, de complexión delgada y mirada penetrante. Tu padre llamó ayer, me dijo sin preámbulos. Quiere que bloquee cualquier intento tuyo de acceder a las cuentas de la empresa. ¿Y qué le respondiste? Que yo respondo ante el propietario y según el testamento, ese eres tú ahora. Fernando desplegó ante mí los estados financieros de la empresa y me explicó con paciencia cada detalle. Construcciones Segovia era sólida, con proyectos en marcha por toda España y una plantilla de más de 200 trabajadores. Tu abuelo siempre dijo que esta empresa era especial, comentó mientras repasábamos los números. Aquí es donde empezó todo, y siempre se aseguró de que funcionara con principios diferentes al resto del grupo. Los sueldos son más altos, los márgenes más ajustados, y siempre ha habido una política de reinversión en la comunidad. Entonces entendí que transformar Construcciones Segovia en una fundación no sería destruir el legado de mi abuelo, sino completarlo. Él había sembrado la semilla décadas atrás, esperando que alguien la recogiera. Esa noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante cerca del apartamento, mi padre apareció sin avisar. Se sentó frente a mí con el rostro marcado por noches de insomnio. No puedes hacer esto, Javier, dijo sin saludar. No tienes ni idea de lo que significa dirigir una empresa como Construcciones Segovia. La arruinarás en meses. Quizá tengas razón, respondí con calma. No tengo tu experiencia ni tus contactos, pero tengo algo que tú perdiste hace tiempo, la visión original del abuelo. Le mostré el diario y las cartas. Al principio se negó a mirarlas, como si fueran objetos malditos, pero finalmente la curiosidad pudo más que el orgullo. Mientras leía, vi algo inusual en sus ojos. Duda. Tu abuelo siempre fue un idealista, dijo al terminar, pero su voz había perdido firmeza. El mundo no funciona con ideales, Javier. Funciona con números, influencias y poder. ¿Y eso nos ha hecho felices? ¿A ti te ha hecho feliz? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Mi padre dejó un billete sobre la mesa para pagar una cuenta que nadie había pedido aún y se marchó sin responder. Al día siguiente, Elena me llamó alarmada. Papá ha convocado una junta extraordinaria con todos los directivos del grupo. Dice que va a presentar una oferta para comprar Construcciones Segovia a la fundación, tan pronto como la constituyas. No puede comprar lo que no está a la venta, respondí. Javier, vas a necesitar aliados. No puedes enfrentarte tú solo a toda la familia. Tenía razón. Esa misma tarde llamé a don Felipe y le pedí consejos sobre cómo proceder. El notario, que había sido testigo de innumerables guerras familiares a lo largo de su carrera, me sugirió organizar una presentación formal de mi proyecto ante la familia y los principales ejecutivos del grupo. Si van a oponerse, que al menos sepan exactamente a qué se están oponiendo, me dijo. Pasé los siguientes días trabajando frenéticamente en mi propuesta. Consulté con arquitectos, urbanistas y expertos en vivienda social. Recorrí varios periféricos de Madrid para entender mejor las necesidades reales. Hablé con antiguos profesores de mi facultad de arquitectura que tenían experiencia en proyectos sostenibles. El plan que empezaba a tomar forma no era la obra de caridad que mi padre temía, sino un modelo híbrido, una fundación que construiría viviendas accesibles pero autosustentables, con un componente de innovación que podría beneficiar al resto del Grupo Mendoza si decidían colaborar en lugar de obstaculizar. Una semana después de la visita de mi padre al restaurante, recibí una llamada de mi tía Pilar. Su voz sonaba tensa, casi conspiratoria. Tu padre está moviendo hilos, Javier. Ha contactado con políticos y banqueros para bloquear cualquier transformación de Construcciones Segovia. Dice que es por el bien de la empresa, pero todos sabemos que es por orgullo. ¿Y qué sugieres que haga?, le pregunté, agotado de tanta resistencia. Ven a cenar a mi casa mañana. No estaremos solos. La casa de mi tía Pilar en el barrio de Salamanca era un remanso de elegancia discreta. Siempre había sido mi favorita entre todos los miembros de la familia, quizá porque
Como viuda desde joven y sin hijos, había desarrollado una independencia que los demás Mendoza consideraban casi una excentricidad. Su salón, decorado con antigüedades cuidadosamente seleccionadas y cuadros de artistas emergentes, reflejaba esa mezcla de tradición e innovación que la caracterizaba. Cuando llegué aquella noche, me sorprendió encontrar no solo a mi tía, sino también a Fernando Heredia, a mi hermana Elena y a Isabel Montalvo, la directora del Departamento Jurídico del Grupo Mendoza, conocida por su integridad inquebrantable. Siéntate, Javier, dijo mi tía después de servirme una copa de vino tinto. Estamos aquí porque creemos en lo que intentas hacer, pero también porque nos preocupa cómo se está desarrollando esta situación. Durante las siguientes horas, cada uno compartió información que yo desconocía. Isabel reveló que mi padre había solicitado informes sobre posibles irregularidades fiscales en Construcciones Segovia que pudieran invalidar el testamento. Fernando confirmó que estaban presionando a proveedores y clientes para que reconsideraran sus contratos con la empresa. Elena, con voz temblorosa, contó que nuestro padre había insinuado que yo sufría de inestabilidad emocional desde mi divorcio 3 años atrás, sugiriendo que no estaba capacitado para tomar decisiones sobre un patrimonio tan importante. Tu padre está asustado, explicó mi tía Pilar. Toda su vida ha consistido en continuar lo que empezó tu abuelo. Ahora siente que está perdiendo el control de esa narrativa. No quiero destruir el legado familiar, respondí. Solo quiero honrar la verdadera intención del abuelo. Isabel, siempre práctica, intervino. Las intenciones no ganan batallas legales, Javier. Necesitas actuar rápido y con contundencia si quieres que la voluntad de tu abuelo prevalezca. Me presentaron un plan que habían estado elaborando en secreto. Fernando tenía toda la documentación necesaria para constituir la fundación inmediatamente. Isabel había preparado una estrategia legal para contrarrestar cualquier impugnación. Mi tía Pilar ofrecía su influencia social para conseguir apoyos entre figuras relevantes de Madrid, y Elena se comprometía a ser mis ojos y oídos dentro de la casa familiar. ¿Por qué me ayudáis?, pregunté, conmovido por aquella alianza inesperada. Fernando sonrió con melancolía. Porque tu abuelo nos habló de este momento, a cada uno de nosotros a su manera. Nos dijo que llegaría el día en que la familia tendría que elegir entre el dinero y el propósito. A la mañana siguiente, mientras me dirigía a una reunión con arquitectos para discutir los primeros proyectos de viviendas sostenibles, recibí una llamada de mi primo Carlos, hijo mayor de mi tío Alfonso y hasta ahora completamente alineado con mi padre. Tenemos que hablar, dijo con una urgencia inusual en su voz habitualmente despreocupada. Hay algo que debes saber. Nos encontramos en el Parque del Retiro, junto al estanque. Carlos parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor como si temiera ser observado. Mi padre y el tuyo están preparando algo grande, Javi. Han contactado con Grupo Herrero para vender parte de sus acciones y reunir capital suficiente para una OPA hostil sobre cualquier entidad que controle los activos de Construcciones Segovia. Pero eso no tiene sentido. No pueden comprar lo que ya es técnicamente suyo a través del grupo. No se trata de lógica empresarial, sino de poder. Quieren rodearte, asfixiarte financieramente hasta que no tengas más remedio que ceder. Le pregunté por qué me revelaba estos planes, traicionando así a su propio padre. Porque estoy harto, confesó. Llevo años trabajando en proyectos que no me importan, fingiendo que me interesa un negocio que solo me da dinero pero ninguna satisfacción. Lo que estás intentando hacer tiene sentido, tiene alma. Esa misma tarde recibí otro golpe. El banco que llevaba décadas gestionando las cuentas de Construcciones Segovia comunicó que congelaría temporalmente las líneas de crédito debido a incertidumbres sobre la futura dirección de la empresa. Era una jugada de mi padre. El director de la entidad era su compañero de golf desde hacía 20 años. Convoqué una reunión urgente con mi pequeño grupo de aliados en mi estudio de lavapiés. A ellos se sumaron ahora Carlos y Joaquín Varela, el viejo capataz que seguía teniendo enorme influencia entre los trabajadores de la empresa. Nos están cercando, dije mientras desplegaba sobre la mesa los informes que indicaban cómo, en apenas 2 semanas, mi padre y mis tíos habían movilizado recursos para bloquear cualquier transformación de Construcciones Segovia. Si constituimos la fundación ahora, nacerá asfixiada.
Fue Elena, siempre la más tranquila en las crisis, quien propuso la solución. ¿Y si les damos lo que quieren, pero no como ellos esperan? Su idea era brillante en su sencillez: ofrecer a mi padre y mis tíos participación en la fundación, no como accionistas, sino como patronos. Darles voz y reconocimiento, pero dentro de un marco que garantizara que los objetivos sociales prevalecerían sobre el afán de lucro. Conociendo a papá, lo rechazará de inmediato, dije. No si se lo presentamos como la única alternativa a un escándalo público, respondió Isabel. Tengo suficiente documentación sobre prácticas cuestionables en algunas operaciones del grupo como para que prefieran un acuerdo discreto. No me sentía cómodo con lo que sonaba como un chantaje, pero entendía que estábamos luchando contra fuerzas que no dudarían en usar cualquier táctica a su alcance. Preparamos cuidadosamente nuestra estrategia y solicitamos una reunión formal con toda la familia en la antigua casa de mi abuelo, ahora propiedad de mi padre. Elegimos ese lugar deliberadamente, sabiendo que allí, rodeados de recuerdos de don Ernesto, sería más difícil para ellos rechazar completamente un proyecto que honraba su memoria. El día de la reunión, Madrid sufría una de esas tormentas veraniegas que transforman las calles en ríos fugaces. Cuando llegué a la mansión, completamente empapado porque mi viejo Seat León decidió no arrancar y tuve que tomar el metro, encontré a toda la familia ya reunida en el salón principal. Mi padre presidía la mesa desde el sillón que había sido de mi abuelo, un mensaje silencioso sobre quién consideraba el verdadero heredero de su autoridad. Bien, estamos todos, dijo con frialdad cuando entré. Javier quiere compartir con nosotros sus planes para la empresa que ha heredado, aunque sospecho que pronto descubrirá que dirigir un negocio es algo más complicado que diseñar casitas bonitas. Ignoré la provocación y comencé mi presentación. Les mostré los planos de los primeros proyectos, un conjunto residencial en Vallecas que combinaría viviendas sociales con espacios comunitarios y zonas verdes, un sistema constructivo innovador que reducía costes sin sacrificar calidad, un modelo financiero que garantizaba la sostenibilidad económica de la fundación. A medida que avanzaba, noté cómo la expresión de algunos familiares pasaba de la desconfianza al interés. Incluso mi tío Alfonso, el más conservador después de mi padre, parecía impresionado por los números que demostraban que mi propuesta no era una simple obra de caridad, sino un modelo de negocio social viable. Todo esto suena muy bonito, interrumpió finalmente mi padre. Pero sigue siendo una traición al trabajo de toda la vida de tu abuelo. Él no construyó un imperio para que tú lo conviertas en un experimento social. Era el momento que habíamos anticipado. Saqué el diario de mi abuelo y leí en voz alta algunos pasajes que revelaban sus verdaderas intenciones. Luego, Isabel distribuyó copias de documentos que mostraban cómo don Ernesto había estado discretamente apoyando proyectos de vivienda social durante años, utilizando fondos personales para no enfrentarse a la resistencia familiar. El abuelo nunca abandonó sus principios, dije. Solo los puso en pausa mientras construía algo suficientemente fuerte como para sustentarlos. Ahora nos toca a nosotros continuar esa misión. Mi padre parecía aturdido, como si le hubieran mostrado que el mapa que había seguido toda su vida estaba incompleto. ¿Y qué propones exactamente?, preguntó con un tono que, por primera vez, no era abiertamente hostil. Les presenté la estructura de gobierno que habíamos diseñado para la fundación, un patronato donde cada rama familiar tendría representación, pero donde también participarían expertos independientes y representantes de las comunidades beneficiadas. Les expliqué cómo Construcciones Segovia podría seguir colaborando con el resto de empresas del Grupo Mendoza, generando sinergias que beneficiarían a todos. No os pido que renunciéis a nada, concluí. Os invito a que añadáis algo nuevo a lo que ya tenéis. El silencio que siguió a mi propuesta se sentía como una entidad viva, espeso y cargado de electricidad. Las miradas viajaban de un rostro a otro, buscando pistas sobre cómo reaccionar. Mi padre tamborileaba con los dedos sobre la mesa de caoba, un gesto que reconocí de mi infancia como señal de profunda deliberación. Fue mi tío Alfonso quien rompió el silencio, para sorpresa de todos. No, es descabellado, dijo, ajustándose las gafas como hacía siempre que estaba a punto de contradecir a mi padre. Construcciones Segovia siempre ha sido diferente al resto del grupo. Si esto es lo que Ernesto quería, quizá deberíamos considerarlo.
Mi padre lo miró como si acabara de cometer una traición imperdonable. ¿Considerar regalar 24 millones de euros? ¿Considerar entregar el control de una empresa rentable a un comité de bien intencionados? Alfonso, por Dios, ¿has perdido el juicio? Mi tía Pilar, que hasta ese momento se había mantenido en un segundo plano estratégico, intervino con esa suavidad engañosa que escondía una determinación férrea. Guillermo, nadie habla de regalar nada. Lo que Javier propone es evolucionar. ¿Acaso crees que Ernesto hubiera construido lo que construyó si se hubiera aferrado a hacer siempre lo mismo? La conversación derivó en un debate cada vez más acalorado. Mis primos se dividieron. Carlos y mi prima Lucía apoyaban abiertamente mi propuesta, mientras que los otros tres se alineaban con mi padre. Elena, siempre conciliadora, intentaba traducir argumentos de un bando a otro, buscando puntos de encuentro donde parecía no haberlos. En medio del caos verbal, observé a mi padre. Detrás de su enfado había algo más: miedo. No era solo el temor a perder control sobre una empresa, sino a que la narrativa que había construido sobre su propio padre, el empresario despiadado y pragmático, se desmoronara ante sus ojos. Cuando la discusión alcanzaba su punto más álgido, me levanté. El gesto, inesperado, provocó otro silencio. Os dejo para que lo penséis. La propuesta formal está en estos documentos, dije colocando una carpeta sobre la mesa. Tenéis 3 días para decidir si queréis formar parte de esto o preferís que sigamos caminos separados. En cualquier caso, la fundación se constituirá el próximo lunes. Mi padre soltó una risa cargada de incredulidad. ¿Nos estás poniendo un ultimátum? ¿Tú a nosotros? Javier, no durarías ni 6 meses sin el respaldo del grupo. Quizá tengas razón, respondí con una calma que no sentía. Pero estoy dispuesto a averiguarlo. Salí de la mansión bajo la lluvia que seguía cayendo con fuerza. No pedí un taxi, preferí caminar y dejar que el agua me empapara mientras procesaba lo ocurrido. Había puesto todas mis cartas sobre la mesa y ahora solo quedaba esperar. Los 3 días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Carlos me mantenía informado de los intensos debates que se producían en la familia. Mi padre había pasado de la indignación a una estrategia más sutil. Intentaba modificar mi propuesta para garantizar un control mayoritario de la familia en la fundación. Mi tío Alfonso, sorprendentemente, defendía que se respetara la estructura original que yo había diseñado. Mi tía Pilar utilizaba su red de contactos para conseguir apoyos externos que dieran prestigio y solidez al proyecto. Mientras tanto, yo seguía trabajando en los detalles técnicos con mi equipo del estudio. Diseñábamos el primer complejo residencial de la futura fundación, 50 viviendas en Vallecas, construidas con criterios de eficiencia energética y espacios comunes que fomentaran la vida comunitaria. Era mucho más que un proyecto arquitectónico, era la materialización del sueño que había compartido con mi abuelo. La víspera del plazo que había establecido, recibí una llamada de Elena. Papá quiere hablar contigo, a solas. ¿En la mansión? No. Dice que te espera mañana al amanecer en el cerro, ya sabes dónde. El cerro era una pequeña elevación en las afueras de Madrid, donde mi abuelo había construido su primera casa, una estructura modesta que contrastaba con las lujosas propiedades que acumuló después. Era el lugar donde íbamos de niños con mi padre, cuando aún había entre nosotros esa complicidad que se fue diluyendo con los años. Llegué al alba, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un rosa pálido. Mi padre ya estaba allí, contemplando la ciudad que despertaba a lo lejos. A sus 63 años, seguía manteniendo esa postura erguida y firme que lo hacía parecer más alto de lo que era. Tu abuelo me trajo aquí cuando tenía tu edad, dijo sin volverse. Me contó que compró este terreno con el primer dinero que ganó. Me dijo que nunca olvidara que todo lo que construyéramos debía servir para algo más que hacernos ricos. Me sorprendió escuchar estas palabras de un hombre que siempre había predicado que el único propósito de un negocio era maximizar beneficios. Con los años, continuó, me convencí de que aquello había sido solo sentimentalismo, que lo que realmente importaba era el legado financiero. Expandí el grupo, multipliqué la fortuna familiar. Pensé que era lo que él hubiera querido. Se volvió hacia mí. En su rostro, habitualmente impenetrable, había una vulnerabilidad que no recordaba haber visto nunca. Cuando leí su diario, cuando vi esos documentos que presentaste, me di cuenta de que había malinterpretado su visión todos estos años.
No supe qué responder. Este no era el enfrentamiento que había anticipado. No estoy diciendo que esté completamente de acuerdo con tu propuesta, aclaró, recuperando algo de su tono habitual. Creo que es idealista y arriesgada. Creo que subestimas lo difícil que es mantener a flote una empresa, y más aún una fundación. Lo sé, admití. Por eso os necesito, por eso os ofrezco formar parte del patronato. Mi padre asintió lentamente. He estado revisando tus números, no son tan descabellados como pensé inicialmente. Y he hablado con Fernando Heredia. Dice que llevas semanas estudiando cada detalle de Construcciones Segovia, que entiendes el negocio mejor de lo que aparentas. Era lo más cercano a un cumplido que me había hecho en años. Tengo algunas condiciones, añadió. Quiero garantías de que los puestos de trabajo actuales estarán protegidos. Quiero que el nombre Mendoza permanezca vinculado a la fundación, y quiero supervisar personalmente cualquier decisión que implique una inversión superior a 1 millón de euros. Eran demandas razonables, nada que comprometiera la esencia del proyecto. ¿Eso significa que aceptas la propuesta? Significa que estoy dispuesto a darle una oportunidad. No puedo hablar por tus tíos, pero creo que Alfonso está prácticamente convencido y Pilar. Bueno, ella siempre ha tenido debilidad por las causas nobles. El sol comenzaba a elevarse sobre Madrid, iluminando los edificios y convirtiendo las ventanas en rectángulos de fuego. Era una vista que mi abuelo debió contemplar miles de veces, pensando en todo lo que construiría. Hay algo más, dijo mi padre. Quiero que entiendas por qué me resistí tanto. No era solo por el dinero o el control. Lo sé. Era por lo que significaba para ti, por cómo entendías el legado del abuelo. No solo eso, era miedo, Javier, miedo a que tuvieras razón, a que lo que propones sea exactamente lo que tu abuelo hubiera querido y que yo pasara décadas siguiendo el camino equivocado. Esa confesión, más que cualquier acuerdo formal, me hizo sentir que habíamos cruzado un umbral. No era una reconciliación completa, ni significaba que todos nuestros desacuerdos se hubieran resuelto, pero era un comienzo. ¿Desayunamos?, propuse. Hay una venta aquí cerca donde el abuelo solía llevarnos. Creo que todavía existe. La venta del tuerto, sonrió mi padre. Sí, sigue abierta. Tu abuelo y yo íbamos allí cada vez que cerrábamos un trato importante. Decía que las mejores negociaciones siempre terminan con pan y aceite. La constitución formal de la Fundación Mendoza para la Vivienda Digna se llevó a cabo en un acto sobrio en el Salón de Actos del Colegio de Arquitectos de Madrid. Habíamos elegido ese lugar no solo por su significado simbólico, sino también como declaración de intenciones. Este no era un proyecto inmobiliario convencional, sino una iniciativa que pretendía replantear la relación entre la arquitectura y las necesidades sociales. Mi padre, contra todo pronóstico, se sentó a mi derecha durante la ceremonia. Mi tío Alfonso y mi tía Pilar ocuparon también lugares destacados. Los grandes ausentes fueron mi tío Eduardo y dos de mis primos, que habían decidido mantenerse al margen, al menos por el momento. Mientras escuchaba los discursos protocolarios, recordaba la conversación que había mantenido con mi padre 3 semanas atrás en la venta del tuerto. Entre huevos fritos y café, habíamos trazado las líneas maestras de un acuerdo que ninguno de los dos hubiera imaginado posible. No fue fácil. Cada punto se negoció con la intensidad de quien está cediendo terreno vital, pero algo había cambiado en nuestra dinámica. Ya no era una competición por la aprobación de un hombre que ya no estaba, sino un esfuerzo conjunto por honrar su memoria de la manera más fiel a su espíritu. El proyecto de Vallecas, rebautizado como Residencial Ernesto Mendoza, sería la primera iniciativa de la Fundación. 50 viviendas para familias con ingresos limitados, con un sistema de acceso basado no solo en criterios económicos, sino también en el compromiso con la comunidad. Los futuros residentes participarían en la fase final de la construcción, aportando horas de trabajo que se descontarían del coste, y después se integrarían en una cooperativa para gestionar los espacios comunes. La financiación inicial provendría del capital de Construcciones Segovia, pero habíamos diseñado un modelo que permitiría la autosostenibilidad a medio plazo. Parte de los edificios incluirían locales comerciales cuyos alquileres contribuirían al mantenimiento, y un porcentaje de las viviendas se destinaría a profesionales que, a cambio de un alquiler ligeramente superior al resto, ofrecerían servicios a la comunidad, desde asesoramiento legal hasta clases de apoyo escolar.
Al terminar el acto, una periodista de El País se acercó para preguntarme por qué una familia como los Mendoza, conocida por sus promociones de lujo, se embarcaba ahora en un proyecto social. No es un cambio, respondí. Es un retorno a los orígenes. Mi abuelo empezó construyendo viviendas para trabajadores en los años 60. De alguna manera, estamos cerrando un círculo. Mi padre, que escuchaba la conversación, añadió algo que me sorprendió. Y también es una manera de mirar hacia adelante. El sector inmobiliario no puede seguir ignorando la crisis habitacional. Si empresas como la nuestra no asumen su responsabilidad, ¿quién lo hará? Era un discurso que nunca le había oído y me pregunté si realmente había experimentado un cambio de perspectiva o si simplemente estaba adaptando su narrativa a los nuevos tiempos. Probablemente un poco de ambas cosas. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. La maquinaria de construcciones Segovia, ahora al servicio de la fundación, demostró ser más eficiente de lo que yo había anticipado. Mi padre, fiel a su palabra, supervisaba personalmente cada decisión importante, pero sin entorpecer el desarrollo del proyecto. Su experiencia resultó invaluable en las negociaciones con proveedores y autoridades. Elena se incorporó oficialmente al equipo, aportando su experiencia en gestión financiera. Carlos, para disgusto de su padre, pidió una excedencia en su puesto en el grupo para sumarse a la dirección de operaciones de la fundación. Y yo, que siempre había trabajado en solitario en mi pequeño estudio, tuve que aprender a liderar un equipo multidisciplinar en constante crecimiento. No todo fueron éxitos. El primer gran obstáculo surgió cuando descubrimos que el terreno de Vallecas presentaba problemas de contaminación no detectados en los estudios previos. La descontaminación supondría un sobrecoste que amenazaba la viabilidad del proyecto. Durante 2 semanas las reuniones se sucedieron en un clima de creciente tensión. «Tendremos que reducir el número de viviendas», propuso mi padre. «De 50 a 30. Es la única forma de mantener la calidad dentro del presupuesto». «Eso significaría dejar fuera a 20 familias que ya han sido seleccionadas», respondió Elena. «No podemos hacer eso». Fue Isabel, desde su pragmatismo jurídico, quien encontró la solución. El ayuntamiento tiene un programa de recuperación de suelos contaminados que podría financiar parte del proceso. Y si demostramos que estamos implementando técnicas innovadoras de biorremediación, podríamos acceder a fondos europeos. Mi tía Pilar, que había activado su red de contactos, consiguió una reunión con la concejala de urbanismo. Y Carlos, para sorpresa de todos, presentó una propuesta para convertir el proceso de descontaminación en un proyecto piloto que no solo resolviera nuestro problema inmediato, sino que generara conocimiento aplicable a otros desarrollos. 3 meses después del inicio de las obras, organizamos una jornada de puertas abiertas para que los futuros residentes y los vecinos del barrio pudieran ver el avance de la construcción. Instalamos carpas, preparamos planos a gran escala y organizamos visitas guiadas con todas las medidas de seguridad. Esa mañana, mientras me preparaba para recibir a los visitantes, recibí una llamada inesperada. Era Pedro Salinas, un antiguo profesor de la Escuela de Arquitectura que ahora dirigía una importante revista del sector. «He estado siguiendo tu proyecto, Javier», me dijo. «Es exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos visibilizar. Quiero dedicarle un especial en el próximo número». Aquella llamada fue el primero de una serie de reconocimientos que nadie había previsto. El proyecto empezó a atraer atención no solo de medios especializados, sino también de instituciones académicas y organizaciones internacionales. La Fundación Mendoza, que había nacido entre conflictos familiares y dudas sobre su viabilidad, comenzaba a posicionarse como un referente en la arquitectura social. Un domingo, mientras revisaba los avances con Fernando Heredia en el terreno de Vallecas, vi a lo lejos una figura familiar. Mi tío Eduardo, el único que se había negado a participar en la fundación, caminaba entre los cimientos con gesto pensativo. Me acerqué a él con cierta cautela. «Impresionante», dijo antes de que pudiera saludarlo. «Guillermo me ha estado contando, pero tenía que verlo con mis propios ojos». «¿Y qué te parece?». Mi tío guardó silencio unos instantes, contemplando el horizonte donde las grúas dibujaban siluetas contra el cielo despejado de Madrid. «Creo que Ernesto estaría orgulloso, no solo del proyecto, sino de cómo habéis gestionado todo esto, especialmente tú y tu padre. ¿Has venido a reconsiderar tu posición sobre la SEI Fundación?».
Pregunté directamente. Eduardo sonrió con esa mezcla de ironía y afecto que siempre lo había caracterizado. He venido a hacer las paces con una decisión que no entendí en su momento, y quizá, si hay espacio para un viejo testarudo como yo, a ofrecer mi experiencia en desarrollo urbanístico. Aquel gesto de mi tío simbolizaba algo más profundo que estaba ocurriendo en la familia Mendoza. El proyecto no solo estaba transformando un terreno en Vallecas, también estaba reconfigurando nuestras relaciones, sanando heridas antiguas y creando nuevos vínculos basados en un propósito compartido. No todo eran reconciliaciones, por supuesto. Algunos conflictos persistían, especialmente con aquellos miembros de la familia que seguían viendo la fundación como una desviación innecesaria del negocio tradicional. Y dentro del propio equipo, las tensiones surgían regularmente entre la visión más social que defendíamos Elena, Carlos y yo, y el enfoque más pragmático de mi padre y mis tíos. Pero habíamos aprendido a gestionar esas diferencias de manera constructiva, a encontrar equilibrios que respetaran tanto los ideales como la viabilidad económica. Como me dijo una vez Fernando Heredia, una familia es como un edificio. Necesita buenos cimientos, pero también flexibilidad para adaptarse a los movimientos del terreno. El día que instalamos la primera piedra oficial del residencial Ernesto Mendoza, organicé una pequeña ceremonia privada para la familia antes del acto público. Mi padre trajo una caja de madera que contenía la vieja paleta que mi abuelo había utilizado en sus primeras obras. Creo que le hubiera gustado que la usáramos hoy, dijo tendiéndomela. Mientras sostenía aquella herramienta gastada por el uso y el tiempo, sentí una continuidad que trascendía los desacuerdos y las rivalidades. No estábamos solo construyendo viviendas, estábamos reconstruyendo una familia. 2 años después de la inauguración del residencial Ernesto Mendoza, la fundación había crecido más allá de lo que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. No solo habíamos completado con éxito el proyecto de Vallecas, sino que teníamos en marcha 3 iniciativas más: un conjunto de viviendas para jóvenes en Alcalá de Henares, la rehabilitación de un edificio histórico en el centro de Madrid para familias monoparentales, y un ambicioso plan de regeneración urbana en un barrio degradado de Leganés. La mañana en que se cumplían 3 años exactos de la muerte de mi abuelo, me encontré con mi padre en el cementerio de la Almudena. Era una tradición que habíamos establecido sin necesidad de verbalizarla. Cada aniversario acudíamos por separado, pero siempre coincidíamos frente a su tumba, como si nuestros relojes internos estuvieran sincronizados por alguna fuerza invisible. He traído los planos del proyecto de Leganés, dije mientras colocaba un ramo de flores simples, margaritas blancas que habían sido las favoritas de mi abuelo. Pensé que le gustaría verlos. Mi padre asintió, comprendiendo el gesto sin necesidad de más explicaciones. Extendí los planos sobre la lápida de granito negro, sujetándolos con pequeñas piedras para que el viento no se los llevara. Es el más ambicioso hasta ahora, comentó mi padre, estudiando los documentos con ojo experto. ¿Estás seguro de que podemos asumirlo? Financieramente es viable. Hemos conseguido la colaboración de 3 empresas del grupo, incluida la tuya, y el Ministerio de Vivienda cofinanciará el 40% como proyecto piloto de su nuevo programa. No me refiero solo a lo económico, precisó. Un proyecto de esta envergadura implica coordinación con muchos actores, administraciones, vecinos, otras empresas. La complejidad social es enorme. Por eso hemos pasado 6 meses haciendo trabajo de campo antes de dibujar una sola línea, respondí. Elena ha liderado un proceso participativo con los vecinos que ha sido fundamental, y Carlos ha desarrollado un sistema de gestión que integra a todos los agentes implicados. Mi padre sonrió con esa expresión que había aprendido a interpretar como orgullo contenido. Ya no era el gesto condescendiente de quien tolera una ocurrencia juvenil, sino el reconocimiento de un igual. Tu abuelo tenía razón sobre ti, dijo, guardando los planos cuidadosamente en su carpeta. Siempre dijo que tenías algo especial, una forma diferente de ver las cosas. ¿De verdad te dijo eso?, pregunté, sorprendido por esta revelación. Muchas veces, sobre todo después de que decidieras irte por tu cuenta. Yo lo interpretaba como debilidad por su parte, como si estuviera consintiéndote una rebeldía. Ahora entiendo que veía más lejos que yo. Caminamos en silencio por los senderos del cementerio. Las hojas secas crujían bajo nuestros pies y el sol de noviembre dibujaba sombras alargadas entre las tumbas.
Hay algo que quiero proponerte, dijo mi padre cuando llegamos a la salida. Algo importante para el futuro del grupo y de la fundación. Me explicó que había estado reconsiderando la estructura de todo el conglomerado Mendoza. La experiencia de estos años había demostrado que la fundación no solo era viable, sino que aportaba valor también a las empresas tradicionales del grupo. Prestigio, innovación, contactos institucionales, capital humano. Quiero que la Fundación Mendoza se convierta en el eje vertebrador de todas nuestras actividades, propuso. No solo un departamento de responsabilidad social, sino el núcleo de nuestra identidad corporativa. La propuesta me dejó sin palabras. Implicaba una transformación radical de un grupo empresarial que había operado durante décadas con la maximización del beneficio como único criterio. ¿Qué dicen los accionistas?, pregunté, sabiendo que muchos inversores no compartirían esta visión. Estoy dispuesto a recomprar sus participaciones si es necesario. Ya he hablado con varios bancos y tu tía Pilar está de acuerdo en aportar capital. Entre los dos podemos volver a tener el control mayoritario. ¿Y Eduardo? Tu tío está más abierto de lo que imaginas. Desde que se incorporó al patronato de la fundación, ha cambiado su perspectiva sobre muchas cosas. Me invitó a almorzar en un restaurante cercano a la ciudad universitaria. Mientras compartíamos una paella, continuamos discutiendo su propuesta. No era un plan improvisado. Había estado trabajando en él durante meses, consultando con asesores, estudiando casos similares internacionales, preparando el terreno con los principales stakeholders. Necesitaré tiempo para pensarlo, dije finalmente. Es un cambio enorme. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas algo. Si aceptas, quiero que tú lideres el proceso. Yo estoy pensando en retirarme gradualmente en los próximos 5 años. Esta revelación fue aún más sorprendente que la propuesta en sí. Mi padre, Guillermo Mendoza, el hombre que había dedicado cada minuto de su vida adulta a dirigir el imperio familiar, hablando de retirarse y pasarme el testigo. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque es el momento adecuado, porque he visto lo que eres capaz de hacer y porque quiero disfrutar de algunas cosas antes de que sea demasiado tarde. Esa tarde, al regresar a mi apartamento, encontré una caja que Elena había dejado para mí. Contenía más cuadernos y documentos de mi abuelo que había descubierto mientras organizaba el archivo familiar. Entre ellos, un sobre con mi nombre escrito con esa caligrafía inconfundible. La carta estaba fechada 3 meses antes de su muerte. En ella, mi abuelo reflexionaba sobre el significado de construir, no solo edificios, sino legados. Escribía sobre sus esperanzas para la familia, sobre los errores que había cometido al permitir que el éxito empresarial eclipsara otros valores importantes. Y al final había un párrafo que leí y releí hasta memorizarlo. Javier, si estás leyendo esto es porque has decidido aceptar el desafío que te propuse. No será fácil. Encontrarás resistencia, incomprensión, incluso hostilidad, pero también descubrirás aliados donde menos lo esperas. Tu padre, a pesar de nuestras diferencias, tiene una capacidad extraordinaria cuando se compromete con algo mayor que él mismo. No lo subestimes, ni como obstáculo ni como apoyo. Construye con él, no contra él. Y recuerda siempre por qué elegí este camino para ti, porque vi en tus ojos la misma luz que yo tenía cuando empecé, antes de que el mundo la nublara con otras prioridades. Pasé unas semanas sopesando la propuesta de mi padre. Consulté con Elena, con Carlos, con Isabel, con Fernando Heredia. Revisé proyecciones financieras, estudié implicaciones legales, consideré escenarios positivos y negativos. Pero, finalmente, la decisión no fue racional sino visceral. Nos reunimos en el despacho que había sido de mi abuelo en la sede central del grupo, una habitación que mi padre había conservado intacta, como un pequeño museo privado. Las paredes seguían cubiertas de planos y fotografías que documentaban 60 años de proyectos, desde las primeras viviendas obreras hasta los rascacielos de oficinas. He decidido aceptar tu propuesta, dije sin preámbulos, pero tengo algunas condiciones. Mi padre sonrió, como si hubiera anticipado exactamente esta respuesta. Te escucho. Quiero que Elena y Carlos formen parte del comité ejecutivo, con voz y voto. Quiero que destinemos el 15% de los beneficios anuales del grupo a un fondo de investigación en vivienda sostenible. Y quiero que reorientemos gradualmente todas nuestras actividades hacia un modelo de impacto social positivo, no solo en vivienda, sino en todos los sectores donde operamos.
Son condiciones exigentes, respondió mi padre. Lo son, pero creo que están alineadas con la dirección que me has propuesto. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Mi padre extendió la mano para cerrar el acuerdo. Hay una cosa más, añadió antes de que pudiera estrecharla. Tengo algo para ti. De un cajón de su escritorio sacó una pequeña caja de madera. Dentro, una llave antigua. Es de la primera oficina que tu abuelo alquiló en 1962 en la calle Toledo. El edificio sigue ahí, aunque el local ahora es una tienda de ropa. Él la conservó siempre como recordatorio de dónde venía. Creo que ahora te corresponde a ti. En ese momento, mientras sostenía aquella llave que había pasado de mi abuelo a mi padre y ahora a mí, comprendí que lo que estaba heredando no era solo un negocio o una fortuna, era una historia, una responsabilidad, una misión que evolucionaba con cada generación. 6 meses después, presentamos públicamente la nueva estructura del Grupo Mendoza. La reacción de los medios fue diversa. Algunos analistas lo calificaron de movimiento estratégico brillante, en un contexto donde la sostenibilidad y el impacto social se estaban convirtiendo en ventajas competitivas. Otros lo vieron como una apuesta arriesgada que podría diluir la rentabilidad del grupo. Pero dentro de la familia algo había cambiado definitivamente. Las reuniones ya no eran campos de batalla donde cada uno defendía su territorio. Se habían convertido en espacios de colaboración donde las diferencias de opinión enriquecían el resultado final en lugar de obstaculizarlo. La última fase del residencial Ernesto Mendoza en Vallecas se completó ese mismo año. El día de la entrega de llaves a las últimas familias organizamos una pequeña celebración en el patio central. Mi padre, contra todo pronóstico, fue quien propuso que invitáramos no solo a autoridades y medios, sino también a todos los trabajadores que habían participado en la construcción, desde arquitectos hasta albañiles. Mientras observaba a mi padre conversando animadamente con un grupo de nuevos residentes, recordé aquella tarde en el despacho del notario, cuando había quemado un cheque delante de mis ojos. El fuego que entonces había consumido un papel ahora ardía de otra manera, como la energía que transforma, que funde lo viejo para crear algo nuevo. ¿En qué piensas?, me preguntó Elena, acercándose con 2 copas de vino. En cómo cambian las cosas, respondí. En cómo cambiamos las personas. No todas, sonrió ella. Algunas solo necesitan la oportunidad de mostrar quiénes son realmente. Miré alrededor. Las familias explorando sus nuevos hogares, los niños corriendo por espacios diseñados para el juego y el encuentro, mi equipo del estudio conversando con los obreros que habían materializado sus diseños, y mi familia, con todas sus complejidades y contradicciones, unida por un propósito que trascendía las cuentas bancarias y los apellidos. Mi abuelo había incendiado algo, pero no para destruir, sino para iluminar un camino diferente. Y nosotros, después de resistencias y conflictos, habíamos encontrado el valor para seguirlo.